Danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Gracias, bendiciones, sean bendecidos rica y abundantemente. Y que la gracia y el favor de Dios esté con todos y cada uno de ustedes. El Señor bendiga vuestra entrada, vuestra salida. El Señor bendiga la obra de vuestras manos. Y el Señor los cubra con su manto de justicia y protección. Y nada ni nadie les pueda hacer daño en todos los días de su vida. Porque esta es la palabra dicha, jurada, profetizada por el Señor para su pueblo antes de la fundación del mundo. Antes de tu nacer, ya Dios había dicho, ya Dios había jurado por sí mismo. Ya Dios había establecido la palabra de bendición para nuestras vidas. Porque para Dios el futuro está en el pasado. Cuando Dios habla, no habla hacia el futuro, Dios habla lo que ya hizo, lo que ya está hecho. Así que con esa fe, ¿verdad? Y ese conocimiento, entendemos que no son cosas que van a pasar, sino que ya pasaron, que ya están hechas. Por eso es que, insisto, Dios no promete. ¿Por qué? Porque una promesa es algo que puede llegar a suceder.
es algo que está por suceder. Pero Dios no promete, Dios no ha hecho promesas, Dios ha jurado, Dios ha profetizado, Dios ha establecido, porque lo hizo ya, porque ya está hecho. Y como ya está hecho, entonces no es una promesa, es algo que ya está hecho. Y nosotros tenemos que por fe creer que eso está hecho, que es real, que es verdadero, y levantarnos, asirnos con la mano de la fe, hacer eso que Dios ya estableció. Dios trabaja en, en el tiempo que ya Él ha creado y el tiempo que ya estableció. Entonces nosotros vivimos en un tiempo que no es el tiempo de Dios, por eso estamos limitados por el tiempo. Pero el tiempo de Dios es muy diferente al nuestro. Por lo tanto, cuando Dios habla, Dios no nos está hablando de algo que va a suceder, sino de algo que ya sucedió, que ya Él estableció, que está hecho. Y así nosotros entonces debemos levantarnos en esa fe, esa seguridad de que eso ya está. Amén. Así que bueno, más adelante hablaremos un poquito más de eso para que podamos entender que Dios es un Dios del presente, que Dios no espera el futuro, Dios es un Dios del presente. O sea, todo lo que Él hizo para Él es hoy, está presente, ya está hecho. Amén. Así que bueno, hoy vamos a dar una palabra que nació de una manera muy especial. Señor, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra. Reconocemos, Padre amado, que sin ti nada somos, nada tenemos, ni nada podemos. Por eso, Padre, venimos ante tu presencia, como siempre. Nos presentamos, Señor, sabiendo, entendiendo, reconociendo que somos hechura tuya, Padre, que somos tu poema, que tú nos creaste a tu imagen y semejanza. Formaste en nosotros tu carácter, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por todo lo que tú, Señor, has hecho, haces y seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Tú nos llevas hasta el cumplimiento de todo lo que tú ya hiciste para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, gracias a todos los que están conectados y bendecimos a los que han de conectarse. Damos gracias a Teresita Gaitán, a Donovan Bexi García, a Teresita Jorge Rodríguez. Este Jorge como que al Espíritu Santo le está soplando algo. Jorge Rodríguez, Casa del Rey de la Gloria, Abraham. Gracias, Rosanita, Nidita. Bueno, no sé quiénes más están conectados, pero a todos los que están conectados, gracias. Gracias por estar allí, gracias por el respaldo, gracias por mostrar ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Amén. Bueno, esta palabra comienza de una forma particular, porque casi siempre, pues uno, cuando va a dar una enseñanza, uno se busca, ¿verdad? Ora al Espíritu Santo y le pide que le dé la palabra que el pueblo necesita. Y es así como Él lo guía a uno y lo lleva a la palabra que realmente el pueblo necesita. Porque a veces oramos o buscamos una enseñanza que nos ministra a nosotros, pero no necesariamente es esa la que el pueblo está necesitando. Entonces es por eso que es bueno orar y decirle al Espíritu Santo qué palabra es la que tú quieres darle al pueblo. Entonces el Señor te la va dando, ¿verdad? El Espíritu Santo te guía, Él te pone ese deseo, te pone ese querer y hacer. Entonces, tuve un sueño este, esta semana, tuve un sueño y en el sueño el Señor
era lo que llamamos un sueño visión. Es ese sueño donde tú sabes que tú no estás dormido, pero tú crees que estás dormido. Pero es un sueño que tú estás en una visión. Dios te lleva a un momento de relajación tal que parece que estás dormido, pero lo que estás es en un éxtasis, en un sueño que tú estás mirando, estás teniendo una visión de parte de Dios. Entonces, en ese sueño visión, yo estaba sobre una gran plataforma, que era, esa plataforma estaba sobre el mar, era agua, pues, lo que había allí, ¿no? Y era una gran plataforma, y en la visión yo recibía en mi mente que era un transportador de barcos. Es como, o de barcos o de aviones, pero era eso. No sé si alguno de ustedes ha ido a ver el Museo Intrépide que está en Nueva York, que es el portaaviones que está allí. Eso es un museo, ahí están todos los aviones, todos que han participado en la guerra, todo. Y es una cosa impresionante. Bueno, era algo como es. También últimamente hemos visto, ¿ves? Movimientos de barcos y hemos visto ese tipo de portaaviones o de portabarcos. Entonces yo estaba sobre ese portaaviones, ese transportador, y esa plataforma avanzaba por las aguas que no eran aguas claras, eran aguas amarillas, eran turbulentas, no tenían paz, pues no eran aguas quietas. Y yo estaba de pie en el centro de la plataforma y las aguas se movían, habían olas y el color del agua era lo que más me impresionaba, porque no era ni verde ni azul, sino un agua que parecía, tenía un color amarillento, casi pues tirando para naranja, cosas así. Y vi mucha gente que caían al agua y trataban de nadar en ellas y trataban de nadar y seguían nadando y la plataforma avanzaba. Y yo desde allí, desde arriba de la plataforma, en el centro de la plataforma, yo les decía, no sigan nadando, ¿verdad? Salgan de ahí, suban aquí, suban, les decía. Pero ellos no escuchaban y ellos seguían tratando de nadar, de salvarse, nadando pues. Lo que ellos estaban tratando de hacer era salvarse, mantenerse a flote. Y yo, desde ese lugar, donde tenía una paz, pero era algo impresionante, o sea, es algo que yo no le puedo, no puedo explicar. Yo no puedo decir yo no puedo poner en palabras lo que en ese momento yo estaba recibiendo, pero era una paz impresionante. Yo veía a la gente que estaba en esa situación y quería ayudarlos, les estaba guiando a que subieran. La plataforma se acercaba a ellos, pero ellos se alejaban y seguían nadando hacia otro lugar. Y yo les decía, no, suban aquí, decía yo. Pero no me escuchaban, ellos seguían haciendo a su manera, tratando de salvarse. Y lo impresionante de todo esto era que viendo aquello, yo no estaba angustiada, yo no estaba desesperada, yo no tenía, ay, pobrecitos, no, yo estaba quieta, yo estaba en una paz, una serenidad, una firmeza, o sea, lo que yo puedo ver todavía, porque yo cierro los ojos y me veo, era que yo estaba en medio de ese mar, en aquella plataforma inmensa, en el mismo centro, que yo parecía como un poste, ¿verdad? En medio de esa plataforma, pero firme, derechita. No me podía, no había nada que me moviera, yo estaba muy firme y no tenía ninguna inquietud, ninguna inquietud. Algunas de las personas que yo miraba, algunos levantaban la cara y me miraban, pero como que no entendían lo que yo decía y seguían, ¿ok? Pero no me angustiaba.
Y mientras yo estaba allí, tratando pues de, de seguir allí firme, yo veía aquellas cosas que estaban pasando. Bueno, eh, desperté y cuando yo despierto hago lo que siempre hago, que les he enseñado a muchos de ustedes, y es quitarle poder 70 veces 7 a todo lo que no sea de Dios, a todo lo que no venga del trono, y pedirle al Espíritu Santo que me dé la revelación de ese sueño o de esa visión, sin ponerme yo a decir, ah, es por esto, no. Yo quiero que sea el Espíritu Santo el que me lo diga. Y entonces he estado todos los días con ese pensamiento, después del sueño, creo que se lo conté a mi esposo. Ay, tuve este sueño, creo que se lo dije, pero a veces hay sueños que cuando yo entiendo que Dios me está hablando algo, yo no lo digo, sino que lo mantengo en secreto hasta que el Espíritu Santo me autorice o me diga lo que significa. Entonces, fue pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, que me guiara, que me enseñara de qué se trataba, qué era lo que Él me quería decir, por qué ese sueño, por qué yo estaba allí y quiénes eran las personas que estaban en el agua. Entonces, después de orar y seguir todos los días pensando, esperando respuesta, y fue así como me encontré con la palabra en Primera de Reyes. Primera de Reyes 22:48. Ustedes lo pueden leer todo. Yo solamente les voy a hacer los comentarios y leer algunos versículos, ¿verdad? Pero no puedo entrar en la historia completa, pero yo sé que ustedes son buenos estudiantes y ustedes lo van a buscar. Primera de Reyes 22:48. Dice así: por esos días, Josafat construyó una flota mercante para ir a Ofir por oro, pero nunca llegaron a zarpar, pues naufragaron en el Sion Geber. Cada uno de esos nombres tiene un significado, porque nada de lo que está escrito por Dios está escrito por coincidencia o porque, bueno, se le pasó la mano. No, todo lo que está escrito tiene una razón de parte de Dios, ¿ok? No podemos decir que lo que está en la Biblia, lo que está escrito en ese libro maravilloso, ¿verdad? Que es la Biblia, no tiene sentido, no, porque todo lo que está allí fue Dios quien lo escribió. Él usó a hombres, usó, imagínate, 40 hombres, 40 hombres de diferentes partes de todo, de todas partes, de todos los lugares, y todos estuvieron de acuerdo y todos llegaron a una conclusión y todos dijeron lo mismo. Ellos no se conocieron entre ellos, estaban en diferentes épocas. Sin embargo, todos coincidieron. Y todo lo que está allí, dicho allí es ¿por qué? Porque fue el Espíritu de Dios, no fueron ellos. Entonces debemos entender esto, ¿verdad? Entonces dice que estoy diciendo esto porque cada nombre que allí encuentren ustedes, siempre busquemos el significado, porque todo tiene una razón, ¿ok? Entonces la escritura dice que este rey, Josafat, hizo lo correcto a los ojos del Señor. Pero, ahí el pero, ¿verdad? Pero cometió algunos grandes errores. Y su primer error fue unirse con el rey Acab, que ya ustedes saben quién es el rey Acab, cuando les di las enseñanzas de los que se quedan atrás, de cómo esta gente ataca, ¿verdad? A los que se quedan en la retaguardia. Entonces el rey Acab, que era el esposo de Jezabel, este rey que había hecho lo bueno delante de Dios, cometió el gran error de unirse a este hombre y se unió a él para ir a la guerra. ¡Wow! Entonces, ¿te imaginas? Tú has hecho lo grande, tú has hecho lo bueno delante de Dios
Y luego cuando se te enfrenta a una guerra, te unes a alguien que está en contra de Dios para ir a la guerra. Luego, dice la palabra, de esta batalla, el vidente Jehú le dijo: ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? El vidente era un profeta. Y este Jehú fue el mismo que profetizó sobre Jezabel. Por eso hoy día necesitamos que hayan Jehú, que profeticen sobre estos espíritus hexabélicos, ¿verdad? Que no tiene que ser una mujer, pueden ser hombres. Y no están solamente en la iglesia, están en todas partes del mundo. Entonces, debido a esto, le dijo que la ira de Dios había caído sobre él, sobre el rey Josafat. El segundo error de Josafat fue aliarse. Fíjate que todo eran alianzas, ¿ok? Así que para los entendidos, miren esto como una enseñanza que Dios nos está dando, de mostrar algo espiritual comparándolo con lo natural. El segundo error fue que de aliarse con Ocosías. Ocosías era el hijo de Acab, del mismo anterior, el esposo de Jezabel. En una empresa, o sea, se hizo negocios, pues, cogió de socio a quien no tenía que coger de socio, que era Ocosías, y se unieron en una empresa para construir barcos en el puerto de Sion-Geber. Recuerden que Sion-Geber tiene un significado, con la intención de tomar el oro de Ofir. Después de esto, Josafat se alió con el perverso Ocosías. Wow. Se sigue unido con ¿verdad? Rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. ¿Era malo hacer negocios? No, no era malo. Esto muestra que Dios está de acuerdo en que sus hijos, sus reyes, sus sacerdotes hagan negocios. Pero ¿con quién hacen los negocios? ¿Ok? Siempre nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces los barcos los hacían en Sion-Geber, y Eliezer, hijo de Dodías de Maresá, profetizó contra Josafat, otro profeta que se levanta a profetizar contra el rey Josafat. Y le dice: por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. O sea, el negocio se vino abajo. El negocio no prosperó. No pudieron sacar los barcos y no pudieron hacer el negocio que tanto querían hacer porque Dios no lo permitió. Estamos en tiempos que son tiempos bien relevantes y muy importantes para el pueblo de Dios. Estamos en tiempos de cambios. Dios nos está llevando a nuevas dimensiones de su gloria. Y es tiempo de que el pueblo de Dios nos ciñamos nuestros lomos, como hizo Elías, y nosotros estemos dispuestos a humillarnos ante el Señor y orar con lágrimas, orar con arrepentimiento genuino, porque cuando esto se hace, está escrito y establecido allí en las Escrituras, que cada vez que el pueblo se arrepentía genuinamente, entonces Dios los estaba llevando a un mover superior. Y si queremos esto, que es lo que Dios está haciendo últimamente, son los tiempos donde Dios se está moviendo de esta manera, nosotros tenemos que estar ante Dios de esta forma. Y mientras leía este relato, ¿verdad? Esta historia, guiada por Dios, ¿verdad? Para leer eso. Mientras yo leía eso, pensaba que el Señor ha sido muy bueno. El Señor ha sido muy bueno conmigo, porque yo pude ver el cumplimiento de muchos sueños. Y digo pude porque son los que he visto, ¿ok?
pero todavía hay sueños que están por cumplirse. Y el gran sueño y la visión que Dios me entregó, que muchos de ustedes saben cuál era o cuál es, se mantuvo escondida en mi corazón durante muchos años sin poder cumplirse. Estaba atado, ¿verdad? Estaba allí secuestrado ese sueño. Entonces, en todo esto, yo comienzo a preguntarme, ¿será que yo o mis padres o mis abuelos o mis tíos, mis padrinos, no sé quiénes, se asociaron con gente que Dios no aprobaba? Porque aunque sabemos y entendemos que ya fuimos redimidos, el Señor nos manda a hacer eso. Entonces, Dios no es que se contradice, es que Dios quiere que nosotros limpiemos nuestra casa, ¿verdad? Entonces, yo me hago esa pregunta, me la he hecho siempre. No conozco la historia de todos mis antepasados, conozco la de mi papá. Y de ahí para atrás no conozco a nadie más. Conozco algunas cosas de mis abuelos, como por ejemplo que uno vino de Francia, los de parte de mi papá venían de Francia y los de parte de mi mamá venían de España. Y bueno, gente que se llegó aquí a Venezuela y hicieron negocios y estaban bien, eran prósperos. Y de ahí salió mi papi y salió mi mami. Pero mis padres no fueron muy ricos, ni mi mamá ni mi papá. Y conozco alguna historia de mi papá, de cómo él perdió sus negocios. Entonces siempre yo me he preguntado, ¿será que ellos se asociaron con gente que Dios no aprobaba? Y le he pedido al Espíritu Santo que me guíe y que me enseñe en este asunto, ¿verdad? Me he presentado ante Dios cuando nosotros buscamos una respuesta, nosotros acudimos al trono de Dios, nos presentamos ante Él, ante el juez superior. Y uno le pide misericordia, ¿verdad? Porque yo no sé, yo no conozco, no sé qué pasó con ellos. Entonces, pidiendo misericordia, eh, o sea, honestamente, con todas las cartas sobre la mesa, sin esconderle nada al Señor, porque nosotros tenemos la mala costumbre de creer que nosotros podemos engañar a Dios. Y a Dios nadie lo puede engañar porque Él es soberano. ¿Acaso Dios no sabía que Satanás, Lucifer iba a hacer lo que hizo? Sí se sabía. ¿Acaso no sabía que Judas iba a traer? Sí sabía. Porque Dios es soberano y Dios conoce hasta las palabras que van a salir de mi boca antes de que yo las diga. Entonces yo no puedo engañar a Dios. No puedo decir algo tratando de engañar no solamente a Dios, o sea, quiero engañar a la persona que tengo al frente, pero cuando yo hago eso estoy tratando de engañar a Dios porque Dios conoce todo. Dios sabe toda la verdad de lo que yo estoy viviendo y de lo que yo he hecho. Entonces, le pedí al Señor que, que me ayude, ¿verdad? Y que me libre de ese yugo que esté en mi familia o ese yugo que mi familia colocó sobre la generación por falta de conocimiento. No estoy diciendo que ellos eran unos malvados, pero se aliaron a lo mejor. O sea, es lo que he recibido a través de esta enseñanza y siempre lo he pensado. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere romper esas cadenas y Dios quiere que nosotros subamos a esa plataforma. Recuerden el sueño, estoy en una plataforma, pero es que yo quisiera o quiero tener el poder para manifestarles a ustedes, transmitirles a ustedes lo que yo estaba viviendo parada en esa plataforma. Es una paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que tú no lo vas a entender a menos que lo estés viviendo, ¿verdad? Entonces Él quiere que nosotros subamos a esa plataforma para Él romper todas esas cadenas.
cadenas de opresión, cadenas que nos persiguen, que nos han perseguido por años y que nunca hemos hallado una respuesta. Entonces, ¿qué es una plataforma? Porque a todas estas yo tengo que empezar a indagar, bueno, pero espérate, ¿por qué la plataforma? Yo tengo que saber y tengo que buscarle la razón a esto. Y la plataforma es un lugar donde Dios nos ha puesto. Y ese lugar puede ser el ministerio, puede ser la asignación que te ha dado dentro del ministerio. Es el lugar donde tú puedes pararte y estar completamente seguro, y es allí donde tú puedes esperar la venida de Cristo. O sea, no es tiempo de nosotros buscar atajos, no es tiempo de nosotros lanzarnos al agua, es tiempo de nosotros mantenernos firmes sobre la plataforma. Estar sobre la plataforma es estar bajo la voluntad de Dios, es estar posicionado para nosotros cumplir el propósito, para cumplir la asignación, para cumplir la misión, la visión que Él nos ha dado. Y reflexionando, estudiando, preparándome y preguntando, porque el que pregunta recibe respuesta. Jesús lo dijo, ¿verdad? El que toca se le abre, el que llama se le responde, y al que pregunta, pues va a recibir respuesta. Entonces, preguntando, reflexionando sobre mi pasado, de cuántos sueños han quedado atados por años, como esos barcos de Josafat que nunca zarparon. ¿Será que estaban mal empatados? ¿Será que mis antepasados hicieron pactos que a Dios no le agradaron y limitaron mi futuro? Entonces, yo seguí indagando, yo seguí buscando, yo seguí preguntando y recibí esa sensación que yo experimenté parada sobre esa plataforma. Recibí que esa sensación que yo recibí, eso que yo estaba viviendo en ese momento, se va a hacer realidad para muchos, mucho pueblo de Dios que están preparados para este tiempo de la historia, para este tiempo que antecede la venida del Señor, para que podamos entonces, parados en esa plataforma, nosotros viajar con Dios hacia los nuevos niveles de gloria que Él tiene para su pueblo. Pero tenemos que estar allí sobre la plataforma, firmes, firmes, inmutables. O sea, nadie nos puede sacar de allí. Tenemos que estar firmes, porque Él nos dio su carácter, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él es así, firme, inmutable. Él no se mueve por pasiones, Él no se mueve por emociones, Él no se mueve por sentimientos. Entonces la sensación de paz, de firmeza, de quietud que yo estaba experimentando en esa plataforma, rodeada por todas esas aguas tormentosas, esas aguas oscuras, con personas que nadaban buscando salvación, no hay manera de yo poder describirlo, de yo poder transmitirlo. No existen palabras para eso. Es que es algo de otro nivel, de otro mundo, es algo sobrenatural. Es la paz de Dios representándose, es la palabra de Dios haciéndose viva en mi carne, es la palabra de Dios que viene a morar y a tomar vida en mi cuerpo, diciendo, esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una quietud de seguridad absoluta, sobrenatural. Esa paz que por más que a tu lado, que estén pasando cosas terribles, tú estás en paz. Muchos de nosotros hemos recibido asignaciones grandes, hemos recibido sueños, pero aún no se han materializado, aún no se han hecho realidad, aunque para Dios ya están hechos. Porque esos sueños los ha puesto Dios, porque Dios cuando habla ya hizo, ya está hecho. Fue hecho aún antes de que nosotros fuésemos criados, aún antes de estar en el vientre de nuestra madre.
Por eso es que, repito, Dios no hace promesas, porque las promesas son algo que está por verse, por cumplirse. Lo que Dios te habla, lo que Dios jura, lo que Dios te profetiza, lo que Dios dice acerca de ti o de mí, ya está hecho. No es algo que va a suceder, es que ya está hecho. Esperen un momentito, porque yo estoy escuchando una segunda voz. Yo no sé si ustedes la oyen. Yo estoy escuchando mi voz, o será que esto alguien tiene en volumen, no sé. Si mi esposo me está escuchando, bueno. Entonces, estamos nosotros en este tiempo, que es un tiempo significativo en lo que Dios ha propuesto y lo que Dios ha establecido para este tiempo. Estamos en los tiempos donde Dios se va a cumplir todo lo que Dios ya dijo, todo lo que Dios profetizó, porque Dios es soberano y nadie, absolutamente nadie ni nada, puede impedir que lo que Dios ha profetizado se manifieste o venga a cumplimiento. Porque Él es soberano, ¿verdad? Nadie, no hay hombre, no hay mujer, no hay presidente, no hay nada ni nadie que pueda impedir que lo que Dios dijo se cumpla. Y todo Dios lo va a usar para que eso que Él ya dijo, eso que ya profetizó, se cumpla aún a través de aquellos que aparentemente están en contra de Dios, pero Dios los está usando para cumplir un propósito. Y esto, por eso es que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que tener clara la palabra. Tenemos que saber cómo es que Dios obra, cómo es que Dios trabaja, porque Dios hace como Él quiere y cuando quiere y con quien quiere. Y es así como nosotros entonces vamos a estar en paz en medio del caos, en medio de la crisis, porque vamos a estar en la plataforma donde Él nos ha colocado. Y desde esa plataforma caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi derecha, mas a mí no llegarán. Es lo que Dios dice, era lo que yo escuchaba en medio de la plataforma. Yo escuchaba eso. Yo escuchaba, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi derecha. Caerán. Y yo veía. Y yo no podía hacer otro tipo de preguntas ni nada, simplemente yo estaba allí en una quietud y una cuestión que no se puede decir, no se puede manifestar. Entonces Dios tiene su tiempo, este tiempo es el tiempo de Dios, es un tiempo que Dios nos va a llevar a su propósito. También entendemos por lo que sabemos, por lo que Dios ha dejado escrito, por lo que Dios ha establecido, que es un tiempo de tribulación, que es un tiempo de crisis, es un tiempo de caos. Pero esto, como dijo Yeshua, son solo dolores de parto. Todavía falta mucho, ¿verdad? Solo son dolores de parto, ¿ok? Dolores de parto, no señales, dolores de parto. Porque cuando le preguntaron al Señor cuál sería la señal en Mateo 24, dinos cuál será la señal, no las señales, la señal. Hay una sola señal. Y Jesús contestó que cuando tuviéramos dolores de parto o viéramos dolores de parto, era que se estaba acercando el tiempo. Así que estamos en esos principios, ¿verdad? En los dolores. Sin embargo, es el tiempo donde el rey comienza a dar indulto. Es el año del favor del Señor, donde el Espíritu Santo reposará pesadamente sobre gente preparada. Es un tiempo de liberación y empuje del pueblo de Dios. Lo cogió, lo recibió, agárrelo, amárreselo y guárdelo. Es el tiempo del indulto. Es el tiempo donde Dios su Espíritu Santo va a estar tan fuerte sobre el pueblo de Dios, que es un tiempo de liberación, es un tiempo donde Dios va a empujar a su pueblo hacia adelante. Es un tiempo ungido, es un tiempo señalado por Dios para materializar los sueños
las asignaciones que Dios plantó en nosotros, porque Dios puso en nosotros el querer y el hacer. Esos sueños están en nosotros, esos negocios están en nosotros. Dios los colocó en nosotros, los plantó en nosotros, pero no podemos aliarnos con el enemigo. No podemos hacer negocios en sociedad con gente que no agrada a Dios. Entonces, en este tiempo de caos y de oscuridad, la armada de Dios, el ejército de Dios, está dejando el puerto para subir a la plataforma y navegar hacia el propósito divino. Todos nosotros debemos estar sobre la plataforma y navegar en el mar que Dios quiere que naveguemos, el mar de la vida, y que a medida que avanzamos en esa plataforma, que vamos guiados por Dios, entonces nosotros podamos rescatar a aquellos que están allí tratando de salvarse por sí mismos. Es lo que Dios quiere. Y busco entonces, bueno, ¿y qué es una armada? Una armada es una flota de barcos de guerra y es una fuerza enorme de vehículos que usualmente mueven cosas. Eso es una armada. Los barcos se están moviendo en el tiempo de la cosecha. Y yo sigo investigando. ¿Y qué son los barcos? Porque es que Dios me mandó a leer esa palabra donde habían barcos, donde hay plataformas, donde los barcos tienen que tener una plataforma. Entonces, nosotros somos los barcos. Nosotros somos los barcos y Dios quiere que nosotros subamos a la plataforma para celebrar la cosecha, porque pronto tendremos una gran cosecha. Se acercó el tiempo de la cosecha máxima. Dios nos está preparando a nosotros para la cosecha, pero todos nosotros llevamos la cosecha a lo material. Sí, también. Pero Dios quiere que veamos que la cosecha son las vidas que se están perdiendo, que se están ahogando, y que nosotros desde esa plataforma, nosotros podemos rescatarlos, levantarlos y subirlos para que ellos también sean barcos. Isaías 61 dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Verás esto y te pondrás radiante de alegría. Vibrará tu corazón y se hinchará de gozo, porque te traerán los tesoros del mar y te llegarán las riquezas de las naciones. Te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Medián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. En ti se reunirán todos los rebaños de Cedar, te servirán los carneros de Nebayó, subirán como ofrendas agradables sobre mi altar, y yo embelleceré mi templo glorioso. ¡Wow! ¿Cuál será el templo del Señor? El Señor, ustedes saben que el templo de Dios somos nosotros. El Señor nos va a embellecer porque somos su templo glorioso. El oro representa la gloria de Dios, que viste a la novia, que viste a su pueblo, representando la gran cosecha de vidas y toda la provisión y los recursos necesarios para reunir la cosecha. En esta palabra, Dios nos está diciendo que Él nos embellece porque somos su templo glorioso, el templo donde Él está tabernaculizado dentro de nosotros. El tabernáculo de Dios somos nosotros. Entonces Él nos embellece porque Él viene a traer su gloria, su poder, que es lo que el oro representa, ¿verdad? Porque nosotros somos su pueblo, su novia, y nosotros representamos la gran cosecha de vida y toda la provisión y todos los recursos que son necesarios para reunir esa cosecha. Dios no nos va a mandar a hacer algo sin recursos. Cuando Dios te manda a hacer algo es porque Él te da el recurso. Dios nunca falla. Dios es fiel, Dios es verdadero. En el Salmo 45 dice, entre tus damas de honor se cuentan princesas. A tu derecha se halla la novia real luciendo el oro más puro. Dios compara su gloria con el oro.
El rey Salomón también construyó barcos para traer el oro de Ofir. Primera de Reyes dice, el rey Salomón también construyó una flota naviera en Esión-Geber, en el mismo lugar del otro, cerca de Elat, en Edom, a orillas del Mar Rojo. Irán envió a algunos de sus oficiales, que eran marineros expertos, para servir en la flota con los oficiales de Salomón, y ellos se hicieron a la mar y llegaron a Ofir, de donde volvieron con unos 14,000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. Mira, los barcos de Salomón no naufragaron y salieron del mismo puerto de Esión-Geber, pero sus barcos no naufragaron. ¿Por qué sería? Todos conocemos a Salomón, ¿verdad? Bueno, aunque Josafat había hecho lo bueno, cometió el error de aliarse con gente que no amaba a Dios, con gente que detestaba a Dios, con gente que estaba en contra de Dios. El peligro de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de andar aliándose con gente que no ama y respeta y honra a Dios. Y entonces los barcos de Salomón volvieron con oro. ¿Qué nos muestra esto? El Señor nos está diciendo que Él va a soltar una gran provisión para que se cumplan los sueños de Él. Porque tus sueños, mis sueños, son los sueños del Señor. Y cuando nuestros sueños están alineados con Él, con la palabra de Él, con el deseo de Dios, se van a cumplir. Ah, pero cuando tenemos sueños egoístas, no se van a cumplir. O cuando un antepasado ha hecho alianzas con alguien, ¿no? Que no es de Dios. 420 talentos equivalen a 16 toneladas de oro. Y este es el tiempo, ahora, en este tiempo, en esta década, este es el tiempo para que se cumplan los sueños de Dios y los nuestros. La armada de Dios, el ejército de Dios, nosotros estamos dejando el puerto y estamos subiendo a la plataforma, a esa plataforma que Dios me mostró. Todo su pueblo tiene que estar sobre la plataforma. Tenemos que estar sobre esa plataforma. Busqué entonces qué significa una armada. Una armada está compuesta por muchos tipos de barcos para poder cumplir la gran misión del Señor. ¿Y cuáles son los barcos? Hay barcos de pasajeros, hay grandes barcos de rescate, hay barcos de guerra que son poderosos y armados hasta los dientes. Hay barcos que son barcos hospitales, que son los que llevan la sanidad a la cosecha y a los heridos, porque Dios tiene todo listo, preparado. Dios no trabaja a la loca, Dios no trabaja fortuitamente, no, Dios tiene todo planificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces tiene barcos que son hospitales. Y recuerden que cuando les estoy hablando de barcos, estoy hablando de nosotros, de sus hijos, de su pueblo. O sea, hay un pueblo de Dios que está preparado para llevar sanidad a la cosecha y a los heridos. Porque en la cosecha vamos a tener gente herida y tenemos que sanarla. Entonces hay barcos que son de carga, que están repletos de suministros. ¿Esos quiénes son? Es un pueblo de Dios que Dios ha preparado, que Dios le ha dado suficientes recursos, que Dios ha llenado sus bodegas, que Dios ha llenado toda su vida de suministro para que esos barcos sean los que traigan los suministros al pueblo que está trabajando, navegando, rescatando los que se están ahogando. ¿Te das cuenta como cuando Dios te bendice, no te bendice para que tú seas egoísta? Dios te bendice para que seas de bendición para otro. Y porque cuando Dios te da algo es porque después te lo pide. ¿No te conté la semana pasada de Abraham? Bueno, Dios te da algo, prepárate que te lo va a pedir. Barcos, también habrán barcos guardianes, barcos patrullas que andan por ahí patrullando y mirando todas las cosas, ¿verdad? Esos barcos. También el pueblo de Dios está preparado para ser guardián, para observar, para tener los ojos abiertos, para discernir los espíritus. Dios nos ha preparado a todos, nos ha capacitado con dones especiales para esto, para la gran cosecha. Porque un solo árbol no hace bosque.
Y Dios necesita a todo su pueblo unido para conseguir la gran cosecha. Y habrán barcos tanqueros, que son los que tienen reservas de petróleo, que está muy de moda ahorita. ¿Ah? También habrán barcos apostólicos. Esos son los barcos que son los apóstoles, son los profetas, que están equipados, perfeccionados, trabajados por Dios para guiar al pueblo, para enseñar al pueblo, para mostrarle el camino, para que no se desvíen. Portaaviones, que son poderosos, que aportan defensa y apoyo aéreo contra los ataques, porque los ataques van a venir de todos lados. Entonces, esto es una maravilla, ¿verdad? Que Dios te muestre en un simple sueño todas esas cosas. Y que Dios te diga, háblalo, muéstralo, particípalo, compártelo. Porque esto es lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces, últimamente hemos visto estos movimientos de barcos militares para proteger y enviar ayuda y hacer muchas cosas. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Entonces, esto que hemos visto aquí en lo natural es una imagen profética del mover de Dios que ahora mismo está en marcha. Lo que vemos suceder en lo natural nos está anunciando lo espiritual. Serán enviados los demonios contra el pueblo de Dios, mientras los otros, los de otro rango, se ocupan de los que están en otro nivel también. Porque mientras el pueblo es entretenido por demonios, entonces los del otro rango van a atacar a los otros para deshacerlos y para romper y quebrantar lo que Dios quiere hacer. Pero no pueden, no pueden. Por más que lo intenten, no podrán. No podrán, ¿por qué? Porque ya Dios lo estableció, ya Dios puso nombre y apellido y ya Dios dijo cómo lo iba a hacer. Y nadie va a impedir lo que Dios ya dijo que se iba a hacer. Nadie puede impedirlo. La única manera de que tú impidas algo que Dios va a hacer es que Dios te llame y te diga, como dijo en Ezequiel, he buscado hombres que se paren en la brecha para no destruir a la tierra. Pero también dice que no encontró a nadie. Y hoy día vemos eso, no hay nadie que se pare en la brecha. Todo el mundo tiene una ocupación, todo el mundo tiene una situación que es más urgente o más necesaria que pararse en la brecha a orar 10 minutos, media hora, 15 minutos. Y hemos dejado el muro descubierto. Se han bajado del muro cuando Dios lo que quiere es que estemos allí todo el tiempo en el muro. Que cuando tú pides oración es porque ya tú la diste. Ya tú diste oración, ya tú estuviste en el muro, ya tú estuviste intercediendo, ya tú estuviste orando. Entonces, cuando tú pides, tú lo que tienes, tú estás sacando de lo que tú ahorraste. Porque ya tú has dado y como tú has dado, entonces se te dará. Pero hay gente que no lo está haciendo. Hay gente que prefiere ocuparse en otras cosas, que le están dando prioridad a otras cosas. No tienes que orar 2 horas, pero tienes que hacer acto de presencia en el muro para que el enemigo vea que el muro está cubierto. Entonces, este movimiento que estamos viendo en lo natural es el movimiento profético, es el movimiento de lo que se está anunciando lo espiritual. Recientemente hemos visto muchos movimientos de este tipo, ¿verdad? Hemos visto cómo los presidentes, para no decir nombre, mandan barcos a ciertos lugares y hacen cosas. Estamos viendo grandes cosas, estamos viendo grandes portaaviones que se están fabricando, que son, o sea, hemos visto grandes cosas en estos últimos momentos en lo natural. Ahora, yo me pregunto, si eso es lo natural, ¿cómo será lo que Dios tiene preparado en lo espiritual? Porque si en lo natural nos podemos asombrar, imagínense cómo será el asombro nuestro en lo espiritual que Dios dice, porque dice la palabra que Él él, matará con su lengua. 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 Con su lengua.
No necesitará tener un arma. Dice la palabra que el enemigo va a tener hasta robots, porque ya los están fabricando, hacen de todos los robots eso, sin vergüenza. Ajá. Pero dice que él solamente con la lengua, o sea que su palabra va a matar al enemigo. Y esa es nuestra arma. Ahora, no es con odio, no es con rabia, no es con enojo, porque si enojarnos pudiese hacer algo, cambiar la situación que estamos viviendo, entonces enojémonos todos. Pero resulta que no. Dios dice que nosotros nos mantengamos sobre la plataforma y erguidos, firmes, sin titubear, sin miedo, sin angustia, sin ansiedad. Y entonces nosotros vamos a rescatar a los que se están hundiendo. Entonces, según el diccionario, un portaaviones es un barco de guerra que sirve como una base aérea marítima equipada con aviones para transportar, armar y desplegar y rescatar. Eso es. Es la plataforma, ¿ok? Donde nosotros vamos a estar posicionados. Y dice también que el barco que lidera una flota, o sea, el portaaviones es un barco que lidera una flota, permitiendo que una fuerza naval proyecte su fuerza aérea por todo el mundo sin depender de las bases locales para la operación de sus aviones. ¿Te imaginas? Dios me mostró en el sueño que nosotros estamos sobre la plataforma, que nosotros tenemos que estar sobre el portaaviones, pues, para que me entiendan, sobre esa plataforma de donde saldrán todos los barcos. Y reflexionando sobre esto, sobre todo esto, reflexionando sobre todo lo que hizo el rey Josafat, no dejo de pensar, ¿será que mis antepasados se asociaron con gente que no le agradaba a Dios? Yo siempre he tenido ese pensamiento, ese cuestionamiento. Siempre he sido una guerrera y me he metido en grandes guerras. Y recuerdo que cuando comencé mi camino en el Señor, yo le decía al Señor que yo era su martillo de guerra. Cuando yo aprendí lo que era un martillo de guerra, dije, con razón vivo guerreando y peleando, porque el martillo de guerra era usado cuerpo a cuerpo. Y no es, no es tenías que, el soldado tenía que romper la coraza del enemigo a martillazo para poderlo vencer. Entonces estamos ahora en ese tiempo donde Dios quiere que nos levantemos, que nosotros entendamos qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos sobre esa plataforma firmes. Y yo siempre he tenido ese cuestionamiento sobre quiénes fueron mis antepasados, qué cosas hicieron. Yo sé que la sangre de Cristo nos limpia de todo eso. Yo sé que la sangre de Cristo nos redimió, pero el Señor nos manda a nosotros a mirar estas cosas, porque si no, no estaría, entonces estaríamos bien. Es como la gente que dice Dios está en control. No, Dios no está en control. Dios está en control de todo. No, Dios está en control de las cosas que el hombre en su voluntad que Dios le entregó, se las entrega a Dios. Pero cuando el hombre agarra su vida para hacer su voluntad y no la de Dios, Dios no está en control. Porque Dios no puede violar lo que Él te entregó. Él te entregó libertad. Él te entregó una voluntad para que tú tomaras decisiones. Él te dijo, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. Entonces Dios no te va a obligar a ti a que tú hagas lo que Él quiere. Tú decides si lo haces. ¿Tú ves? Entonces, decir que Dios está en control, no. Dios va a tener control de tu vida y de la mía cuando yo se la rinda a Él, cuando yo se la entregue a Él, cuando yo la rinda delante de Él, pero así, con todo, no guardándome cosas, no, todo, Señor, es tuyo, todo te pertenece, delante de ti estoy, Padre. Eso es entregarle a Dios el control, para que entonces Él haga lo que Él quiera. Y es como la gente dice, no, que tenemos libre albedrío. No, no tienes libre albedrío. Porque si Dios nos hubiera dado libre albedrío, entonces, ¿por qué nos va a castigar cuando cometemos un error? ¿Por qué nos va a ir mal? ¿Por qué va Dios a reclamarnos
que como tú le dijiste a tu hijo, llega a la hora que te dé la gana. Papá, voy a salir, vaya hijo, salga. ¿A qué hora viene? No, llega cuando quieras, a la hora que te dé la gana. Tú eres libre, tienes libre albedrío. Y el muchacho viene y llega a las 3 de la mañana y el papá lo espera con un garrote. ¿Por qué llegas a las 3 de la mañana? Papá, tú me dijiste que llegara a la hora que quisiera, que yo tenía libre albedrío. Entonces te das cuenta como no existe libre albedrío, porque libre albedrío es que yo hago lo que me da la gana y nadie me puede llamar la atención. Entonces, Dios no nos dio libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones. Dios nos dio la voluntad para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Se los enseñé en la clase donde les enseñé cuando Jesús recuperó la voluntad en el Getsemaní. Porque él dijo, no, más no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Te das cuenta? Como si hay que poner la voluntad nuestra a los pies de Cristo, del Señor. Entonces, le pedí al Espíritu Santo que me guiara, que me enseñara. Y me fue, encontré y voy encontrando cosas. Y encontré que una base aérea marítima es una imagen del pueblo de Dios, libre de los límites de un edificio, que se mueve más allá de sus muros, que se mueve hacia el mar a rescatar a los que están tratando de nadar para salvarse. Hemos perdido el enfoque y vivimos encerrados en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro, este, eh, eso que donde viven los reyes, en nuestro palacio, vivimos encerrados en nuestro palacio, en nosotros mismos, haciendo para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, y nos estamos olvidando de que hay gente que se está ahogando, de que hay gente que tenemos que salvar, porque Dios los salva a ellos a través de nosotros. No es bueno, no es como cuando yo aprendí que decía el pastor, tú estás orando y orando, Señor, salva a la humanidad, Señor, salva a este, Señor, salva al otro. No, sálvalo tú. No te llamé yo para eso. No te di la autoridad y el poder para ir y proclamar la palabra a esa vida para que esa vida sea redarguida de pecado y de juicio. Tú no la vas a salvar, pero yo a través de ti lo puedo hacer porque tú eres mi boca, tú eres mis pies, tú eres mis manos. Y el Espíritu Santo se va a encargar de que esa persona reciba o no reciba. Entonces, le pregunto yo al Señor, bueno, Señor, ¿y qué significan los barcos? Y el Señor me respondió, creo que ya se lo dije, significa la congregación, significa el barco, significa el pueblo de Dios. Y sabemos que estamos, bueno, hemos visto y estamos cada día más atacados. Y como conversaba con mi esposo en estos días, esto no es nada en comparación con lo que vamos a ver. Y hoy día con lo que está sucediendo, la gente está atemorizada, la gente está nerviosa, la gente tiene pavor, la gente está temblando por lo que está viendo, pero esto no es nada. Vendrán cosas peores. Es por eso que Dios quiere. El mensaje de hoy es: párate sobre la plataforma. Párate sobre la plataforma. Mira, esa plataforma es algo inmenso, pesado, imponente, que va atravesando las aguas impetuosas y no hay nadie que la detenga. Eso fue lo que yo viví en ese sueño visión. Y muchas veces nosotros, los barcos, el pueblo de Dios, atravesamos tormentas, porque los barcos normales, los naturales, atraviesan tormentas. Jesús atravesó una tormenta en una barca. Y en ese momento Jesús nos enseñó lo que es la fe en medio de ese viaje, en medio de atravesar esa tormenta. ¿Qué es la fe? Jesús nos dio una enseñanza de fe. La fe es obediencia. La fe te hace a trascender. La fe te hará alcanzar el otro lado, porque eso fue lo que enseñó Jesús, ¿verdad? La fe te hace vivir en plenitud, a pesar de que a tu lado caigan 1000 y 10.000 y a tu derecha 10.000. A pesar de eso,
La fe te hace vivir en plenitud. La fe te permite abrir un camino para tus generaciones, aún en medio de este caos que estamos viviendo, aún en medio de lo que pueda venir. Nosotros estamos preparados por Dios, estamos llenos del conocimiento, de la fe y del poder del Espíritu Santo para caminar directo sobre esa plataforma, para crear una plataforma poderosa para nuestras generaciones, para que ellos puedan subirse a esa plataforma y ellos no poder ser tocados por este caos. El pueblo de Dios, el barco, tiene que, aunque sea atacado por la tormenta, será llevado a puerto seguro. No va a zozobrar, no se va a hundir, porque Dios te lleva sobre la plataforma a puerto seguro. La plataforma es el lugar de seguridad en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio del caos. Tenemos un viaje, tenemos una travesía y nosotros debemos estar firmes sobre esa plataforma donde el Eterno nos ha colocado. En el sueño, en la visión, yo escuchaba todo el tiempo esa voz. Y yo gritaba y decía, suban, suban. Y la gente, algunos levantaban la cabeza y me miraban y seguían nadando, seguían. Y yo decía, no es ahí, no es ahí, no es así, suban, suban. Pero yo lo decía sin angustia. Ahora quizás mi entonación no es la correcta, porque yo no lo decía así, suban, suban, no, era suban, suban. Era una paz impresionante. Entonces, yo seguía escuchando la voz de Dios caer a tu lado. Y yo seguí preguntando, seguí indagando, seguí buscando. Entonces, ¿qué? La plataforma es el lugar donde el Eterno te ha colocado. La plataforma es el ministerio. La plataforma es la misión. La plataforma es la asignación. La plataforma es una cobertura. Es un lugar donde puedes pararte y estar seguro. Porque cobertura no solamente es algo que está sobre tu cabeza, es una plataforma donde tú te paras y tú estás firme. Es que yo quisiera que ustedes pudieran ver lo que yo vi. Estar sobre una plataforma en medio de un mar que está bravo, enojado, ¿verdad? Unas aguas amarillas feas y que están olas y la gente tratando de salvarse. Y esa plataforma avanzar por el medio así imponente, sin moverse. Y lo más grande es que yo estaba en el medio y yo no me movía, ni el aire me movía. Imaginen ustedes que yo salí en estos días que había mucho aire y casi me caigo. No, ahí no. Ahí yo estaba firme sobre esa plataforma, en esa visión. Entonces estaba bajo la cobertura de Dios y estaba bajo su voluntad. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que usted y yo tenemos que estar sobre la plataforma. Y que cuando nosotros estamos sobre la plataforma, mire hermano, no hay diablo, no hay nadie, hombre, mujer, presidente, no presidente, policía, no policía, que te pueda venir a tirar al agua. Porque Dios te tiene ahí firme, estable. ¿Ok? Entonces, la plataforma es el lugar donde tú estás firme, donde tú estás esperando la venida del Señor. Por eso Dios dice, no te muevas, porque allí estás bajo la cobertura, bajo su voluntad. Estás posicionado para cumplir el propósito de Dios. Mientras pensaba yo en todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo, porque es que todo está así como, wow, es lo que se está viendo, ¿verdad? Dije, bueno, Señor, parece que ya llegó el tiempo, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí jugando a la escuelita, jugando al escondite. Hoy voy, mañana no voy, hoy creo, mañana no creo, hoy, hoy canto, mañana lloro. No, ¿qué es eso? Estamos en el tiempo, estamos en el tiempo, estamos en el tiempo que están ocurriendo las cosas. Mire lo que le rodea, mire el mundo como está, mire el hombre como está, mire a la gente como está. Eso no es nada comparado con lo que viene, eso apenas son dolores de parto. Llegó el tiempo en que los barcos de Dios se muevan para levantar la cosecha. Es tiempo de levantar la cosecha.
Es tiempo de que los barcos se tiren al mar, a navegar, a ir en busca de los que se ahogan, a montarse sobre la plataforma para ser llevados al otro lado. Y uno se pone a recordar las grandes maravillas que Dios ha hecho a través de los tiempos con sus barcos, con su pueblo. Ahora, ¿qué barco es usted? Pues, porque ya le dije que hay diferentes barcos, ¿no? Ahora, ¿qué barco eres tú? ¿Qué barco soy yo? Si vemos atrás y miramos todo lo que Dios hizo a través de estos hombres, Noé edificó un arco, Elías detuvo la lluvia, Moisés separó el mar rojo, bueno, entre otras cosas que hicieron, ¿verdad? Pero digamos que las más predominantes o las que más recordemos, ¿no? Josué detuvo el sol y la luna y está escrito y está comprobado científicamente que falta un día. Fue el día que se detuvo el sol y la luna. David destruyó a Goliat. Israel conquistó grandes ejércitos enemigos. Y seguimos enumerando y viendo grandes cosas que ellos hicieron, que fue Dios a través de ellos. Este es el tiempo de que esta generación se levante, igual que se levantaron ellos. En Hebreos 11 leemos, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga al ejército extranjero. ¿Quiénes pusieron en fuga al ejército extranjero? ¿Quién? ¿Tuvo Dios que enviar un ejército de ángeles para que lo hiciera? No, el pueblo, el barco. Ellos lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Con fe, con la seguridad absoluta de que Dios estaba con ellos, de que ellos estaban sobre la plataforma. Nada es imposible para el pueblo de Dios, para el que cree y obedece, porque la obediencia es la que trae la bendición. El pueblo de Dios en este tiempo, desde hace mucho tiempo, desde que Jesús lo estableció, el pueblo de Dios está bajo el nuevo pacto, un mejor pacto. Y ellos estaban en el viejo y aún así hicieron todo eso. Pero el pueblo de Dios está en el nuevo pacto. Y esto hace que el mismo Rey de Reyes, el Señor de Señores, pueda habitar en nosotros a través de su Espíritu Santo, porque Él es el poder de la resurrección. Y si nosotros tenemos el poder de la resurrección, hermano, no podemos flaquear. Tenemos que estar firmes sobre esa plataforma. Tenemos que creerle a Dios por encima de todo pronóstico, de todo diagnóstico, de toda ley, de todo lo que sea. Le creemos al Señor. No nos enojemos con el hombre, no. Enojémonos con Satanás, con todos sus demonios. Hagamos la guerra. Y la guerra no se hace, como dice la palabra, que no es con ejército, es con el Espíritu Santo, es con la palabra de Dios, es con la espada del Espíritu que nosotros vamos a hacer la guerra. No podemos hacer la guerra con nuestras palabras, gritando, ofendiendo, maldiciendo. No, es con la palabra de Dios. Usted tiene palabras que sobra y abunda en ese libro para que usted las declare por esa boca, para que usted las declare contra eso que te está amenazando. En estos tiempos, en este tiempo que queda, esta década, veremos al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a la congregación, a los barcos de Dios, hacer grandes señales y maravillas, porque todo lo que ellos hicieron, nosotros estamos preparados para hacerlo. Tenemos el mismo espíritu para hacerlo. Entonces no tenemos que tener temor, tenemos que lanzarnos, tenemos que tirarnos, tenemos que ponernos sobre esa plataforma y comenzar a declarar, a establecer lo que Dios quiere que establezcamos. En vez de quejarnos, en vez de gritar, en vez de enojarnos, en vez de maldecir, no, la palabra dice y declarar esa palabra. Señor, tú estás conmigo. Métete allí
entra en el trono de la gracia, pide socorro, pide misericordia y Dios te la va a dar. Debemos ceñirnos a ser como Elías, ¿verdad? Prepararnos, humillarnos delante del Señor, arrepentirnos para que podamos ver todo eso que Dios tiene preparado para nosotros, para que podamos cosechar junto con Dios, para que nosotros podamos ser parte de esa cosecha maravillosa que se está acercando. El rey Josafat cometió el error de unirse en yugo desigual con alguien que estaba profanando y que estaba en rebelión contra Dios. Ojo, ojo con eso. Nosotros tenemos que discernir los espíritus y no podemos andar con cualquier persona, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Pero la palabra de Dios dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces usted no puede andar con alguien que usa su boca para maldecir, profanar y decir cosas que a Dios no le agradan, o que no cree en Dios y maldice a Dios, porque entonces ¿dónde, qué unidad puede haber entre la luz y las tinieblas? No, no puede ser, ¿verdad? Dios es muy claro en eso. Dios no acepta el yugo desigual con los incrédulos. Y lo puedes leer en 2 Corintios. Lee lo que allí está. ¿Okay? Entonces estamos ante la década de la plenitud del poder del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios está mostrando. Y la palabra lo dice. En los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está sucediendo. ¿Está preparado usted para eso? ¿Estamos preparados nosotros? Me incluyo. ¿Estamos preparados para estar sobre la plataforma y que nadie nos mueva? La obediencia es la que nos va a llevar a nosotros al lugar de nuestra asignación, a la plataforma que Dios preparó. Y es allí donde vamos a tener la cobertura y la provisión. El Señor coloca una unción especial para nosotros vencer los enemigos generacionales, para nosotros atarlos y paralizarlos. Aquellos enemigos que han atado cosas por generaciones, que han atado las herencias, que por derecho y legalidad nos pertenecen y estamos viviendo en lo que no tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque han sido atadas nuestras pertenencias, han sido atadas nuestra herencia. Alguien está obstaculizando lo que Dios nos ha dado. Alguien está atando, alguien tiene cubierto, tapado, para que no lo vean las bendiciones que nos pertenecen. Y nosotros estamos llamados por Dios para estar sobre esa plataforma y desde esa plataforma nosotros levantarnos y nosotros pasar al otro lado y rescatar y atacar y levantar y recuperar lo que es nuestro, porque tenemos legalidad, porque somos hijos de Dios, lavados por esa sangre. Fuimos nosotros inyectados, injertados al tronco y somos los israelitas. Nosotros somos los verdaderos israelitas. Todo el que es injertado en el tronco es israelita. No todos los que nacieron en Israel son israelitas, son israelíes, pero nosotros somos israelitas, los verdaderos. Nosotros somos el pueblo de Dios que Dios está llamando. Nosotros junto a ellos los que han creído, ¿ok? Que aunque hayan nacido allá, ya no son israelíes, son israelitas. Así que hagamos como Dios, obedezcamos a Dios cuando Dios nos está hablando y vivamos bajo ese manto de justicia, bajo ese manto de protección, sobre esa plataforma que es la que nos catapulta y nos lleva al otro lado, donde seremos entonces recibidos en gloria, recibidos en poder, donde nosotros entregaremos los frutos de nuestra cosecha y recibiremos la cosecha de lo que nosotros hayamos hecho también. Amén. Así que creo que más claro, no. Bueno, es que quisiera poder extenderme más, pero verdaderamente no hay palabras que puedan expresar lo que el Señor puso en mi espíritu con este sueño.
el pueblo de Dios, de Israel, cuando ellos iban a la batalla, ellos tenían dos opciones. Y una era que se preguntaban, ¿se puede evitar esta guerra o no se puede evitar? Y cuando ellos se daban cuenta que era necesario, entonces ellos ofrecían sacrificios, invocaban la ayuda de Dios, enviaban espías, exploradores para reconocer el territorio y al enemigo, interrogaban a los prisioneros para obtener información de lo que allí estaba sucediendo. ¿Les parece eso algo a ustedes conocido? ¿Les parece como que es algo así como que últimamente se ha visto? Bueno, eso es la guerra. Esa es la guerra. Y el pueblo de Dios tiene que estar preparado porque nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra entidades espirituales de maldad que son las que se están moviendo, tomando control de las mentes de los hombres que están en autoridad para hacer daño al pueblo. Y mientras los demonios se ocupan de extorsionar, de molestar, de robarle la paz al pueblo, entonces los que están en jerarquía se van apoderando de los que están en autoridad para hacer que los hagan lo que ellos dicen. Y Dios es soberano. Y Él va a hacer que todo eso venga abajo. Y Él va a hacer su voluntad, lo que Él está escrito, lo que Él estableció, lo que Él profetizó se va a cumplir a pesar de eso. Y el pueblo de Dios, el barco de Dios, tiene que estar preparado, soltar las amarras, dejarse de estar ahí quietos, amarrados al puerto, sino suelta y navega, métete en alta mar, móntate en la plataforma para que puedas llegar al otro lado con la cosecha a la cual Dios te llamó. Dios te llamó a ser cosechador de vidas, de vidas. Entonces nosotros tenemos la obligación de parte de Dios como profeta de traer la revelación de la posición que nosotros tenemos en Cristo, porque la guerra es en decretos. La guerra es fundamentada en decretos, es fundamentada en lo que Cristo ya hizo. Yo no voy a pelear con mis palabras, no voy a pelear con armas naturales. Yo voy a pelear con las armas que Dios me dio, que son en el espíritu, que es la espada de doble filo. Con eso voy a pelear. Yo no voy a estar filosofando con Dios. No voy a estar contándole, haciéndole cuentos a Dios, porque Dios ya lo sabe todo. Yo voy a declarar la palabra. Voy a establecer con la palabra. Y te aseguro que cuando tú lo hagas, Dios te escucha. Dios dice que la palabra que los ángeles de Dios están esperando la manifestación del pueblo. Los ángeles están ahí sin hacer nada. Ellos están esperando que la palabra salga de mi boca para ellos moverse y ejecutarla. Declárala, créela, no tengas temor, no te angusties, no pienses que el enemigo ya ganó, no pienses que ya está esto, ay no, no pienses eso, no maldigas la bendición que Dios te dio, porque a veces nosotros por dejarnos llevar por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, maldecimos la bendición que ya tenemos. Si tú crees que Dios te ha dado una bendición, como dice la palabra, bueno, la palabra dice tanto, pero para todos Dios tiene palabra. Dios tiene palabra para los matrimonios, Dios tiene palabra para los padres, para los hijos, Dios tiene palabra para el gobierno, Dios tiene palabra para todo. Dios tiene palabra para el pueblo. La canción que cantamos en estos días que dice, Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Entonces, voy a bendecir o maldecir la tierra para donde Dios me trajo. La tierra no tiene la culpa de lo que el hombre haga. Tampoco puedo maldecir al hombre, porque yo voy a establecer la palabra de Dios sobre ese hombre, sobre esos hombres, sobre esas mujeres, sobre aquellos que tienen la autoridad de mover cosas, porque yo soy el barco de Dios y estoy sobre la plataforma que se mueve impenetrable y atraviesa las aguas. Esa plataforma es la que Dios quiere que estemos.
la fe absoluta, la seguridad, la convicción de que nosotros estamos en Él y de que a Él nadie lo puede tocar, de que Él es poderoso, que Él es soberano y que cuando Él habla, el hombre tiembla y que el que no se sujete a Él, el que no se sujete a Él, insista en pecar y hacer lo malo, se corta, se corta. Ah, ya la pastora empezó a hablar feo. No, no, es que yo lo he vivido. He visto gente que ha sido cortada por no obedecer a Dios. Así que, amados míos, preciosos, hermosos, bueno, esto está bueno, ¿verdad? Sí, creo que sí que está bueno. Espero que lo hayan recibido en el espíritu, un espíritu enseñable, que nosotros somos diferentes, hermanos, nosotros no somos como la demás gente. Nosotros somos unos barcos poderosos, ¿verdad? Y ya les dije cuáles eran los barcos, ¿verdad? Así que ubíquese. ¿Qué barco es usted? ¿Usted es un barco petrolero? ¿Qué es lo que? Ubíquese, ¿ok? Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. No se vaya, por favor, quédese, no se vaya a dormir. Si estaba dormido, despiértese, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, el soberano, el creador del universo. Eres majestuoso, Padre mío, amado, hermoso, tú eres santo. Sin ti, Señor, nada soy, nada tengo y nada puedo, pero todo lo puedo en ti, Señor, porque tú me fortaleces. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nos acercamos, Padre, ante ti, Señor, nos acercamos delante de tu trono para pedir misericordia, Padre. Clamamos, Padre, por el perdón. Clamamos, Señor, para que tú nos perdones a nosotros cuando hemos cometido fallas ante ti, sea que lo hemos hecho, Señor, de manera de conociendo lo que hacíamos o es que lo hemos hecho por ignorancia. Pedimos perdón, Padre, perdón por nosotros, perdón por nuestros padres, perdón por nuestros abuelos, perdón, Señor, por todos nuestros antepasados, Padre amado, por los pactos, los acuerdos, las alianzas, las sociedades y amistades perversas y corruptas que ellos hicieron y que nos hicieron a nosotros participar de esos yugos siguiendo, Padre, un camino de perversión hacia las tinieblas. Te pedimos perdón, Padre, y rompimiento generacional. Pedimos rompimiento, Padre amado, por todo yugo, por todo pacto, Padre, que no venía de ti. Perdónanos, Padre amado. Perdona a nuestros antepasados por abrirle las puertas al Hades en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Perdónanos, Señor. Oh, Padre, yo te pido perdón por el mal uso de las finanzas, Señor. Te pido perdón, Padre amado, por el robo de los diezmos y de las ofrendas, Padre, que ellos hicieron en tu contra, Padre amado. Te pido perdón, Padre amado, porque ellos invirtieron, Señor, tu bendición en cosas que a ti no te agradaban. Te pido perdón, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por abrir puertas a través de la inmoralidad, a través, Señor, de negocios, Padre, de acuerdos financieros que no eran rectos, que no eran buenos delante de ti. Oh, Padre, creemos que tú perdonas, creemos que tú redimes, creemos que tú liberas, Padre, de todos estos yugos ancestrales. Oh, Padre, sabemos, Señor, que la sangre de Cristo cancela y remueve toda iniquidad, que nosotros hemos sido redimidos, Padre Santo, y que tú redimes a nuestros antepasados, que podemos ir, Señor, al pasado y rescatar, Señor, rescatar lo que es nuestro. Oh, Padre, venimos cancelando, atando y paralizando, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, anulando, Padre, toda sentencia, todo juicio, toda decisión y toda consecuencia que ha venido a través de ellos, Padre, a través del pasado, a través de nuestras acciones, Padre amado, que cometimos, Señor, con ese nivel de conciencia que no era el tuyo. Oh, Padre, venimos quebrantándolo, Señor, quebrantando todo eso por el poder de la espada de tu palabra, Padre, que tiene poder, tu palabra, Padre, que mata, tu palabra, Señor, que discierne, tu palabra que penetra, Padre amado.
Oh Padre, quebramos ahora toda atadura perversa que está en la mente, que nos liga a las tinieblas. Oh Padre, todo pensamiento que se levante en contra de ti, en contra de tu palabra, todo pensamiento de altivez, Padre amado, todo pensamiento es llevado cautivo a los pies de Cristo en el nombre de Yeshua. Quebranto todo espíritu de duda, quebranto todo espíritu de incredulidad, Padre, que me ata, Señor, o que ata a tus hijos, a tu pueblo, a las enfermedades, Padre, porque escrito está, Señor, que por tus llagas fuimos nosotros curados. Oh Padre, Señor Dios Todopoderoso, en tu gran poder, Padre, quebranta de una vez y para siempre todas las cadenas que nos atan, Señor, todas las cadenas que mantienen a tu pueblo anclado, a tus barcos, Señor, anclado, que los limitan, Padre amado, que impiden, Señor, que se muevan, que caminen, Padre, que naufraguen, que caminen, que vayan navegando, Padre amado. Ahora, Señor, quebrante esas cadenas, Padre, desátalos, Padre, para que puedan navegar, Padre, con la fuerza del guerrero. Oh, gracias, Padre. Remueve, Padre amado, remueve, quita, Padre Santo, todo lo que impide que cumplamos los sueños que tú has puesto en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque somos los portavoces tuyos. Gracias, Señor, porque somos los que vamos a llevar esa palabra que tú has puesto en nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros, Padre amado, llevaremos tus sueños a la realidad, porque a través nuestro, Padre, tú realizarás tu sueño. Tú, Señor, realizarás tu palabra. Gracias, Padre amado, porque nosotros somos parte de esa gran cosecha que se avecina. Gracias, Padre. Libéranos, Padre. Libéranos ahora con el poder de la resurrección del Espíritu Santo. Oh, Padre, nosotros queremos navegar. Oh, Padre, yo quiero, Padre, navegar en el portaaviones de tus sueños, Padre, contigo. Mientras tú diriges mi vida, Padre, yo cumpliré tu sueño. Yo haré tu voluntad, Padre amado. Mientras tú, Señor, colocas mi vida en el lugar correcto, mientras tú pones mi vida en la plataforma donde tú, Señor, harás que se cumplan todos mis sueños, mis aspiraciones y mis deseos, donde tú, Señor, me reúnes con los míos, Padre, porque así está escrito. Gracias, Padre amado. Oh, Señor, quiero que mi barco, Señor, navegue con integridad. Quiero ser un barco íntegro, Padre, que navegue con integridad, que navegue con majestad, que navegue con poder, con autoridad en el mar de esta vida, para unirme, Señor, a tu cosecha, para ser parte gloriosa de esa cosecha final, Padre, que no me la quiero perder, Señor. Oh, Padre, guíanos, Señor, guíanos con seguridad, Padre amado, a través de las tormentas que se presenten, que podamos levantarnos, Señor, que podamos, Padre, avanzar contigo para cumplir tu voluntad, que aunque se levante la tormenta, nuestro barco no naufragará, Padre amado. Oh, Padre, que toda mala alianza, Señor, de mis antepasados sobre y nunca llegue a puerto. Oh, Padre, que se hundan, Padre, en el fondo del mar y nunca más salgan afuera. Oh, rebete lirima jairo tuta. Rompo, cancelo y anulo todo compromiso, todo pacto, toda sentencia hecha en mi contra por ellos. Ahora mismo me desligo totalmente de ellos. Me divorcio y me separo de esa herencia en el nombre de Yeshua. No soy parte de esa herencia, no soy parte de ese legado, no me pertenece. Mi herencia eres tú, Yeshua HaMashiach. Tú me sacaste a puerto seguro, tú me compraste por precio. Cuando yo estaba en ese mercado donde el diablo me tenía apostando, Padre, donde me tenía para venderme, Padre Santo, llegaste tú, Yeshua HaMashiach, y me compraste por precio que nadie puede superar. Gracias, Yeshua. Gracias por comprarme. Gracias por sacarme de las manos de Satanás. Gracias porque junto conmigo sacas a mis generaciones, sacas a mis hijos, sacas a mis nietos, sacas a los míos, Padre amado, en el nombre de Yeshua. Oh, yo recupero en este día mis tesoros,
Desato los barcos que estaban anclados y regresan a navegar. Oh Padre, suben ahora esos barcos, suben a la plataforma de seguridad en ti, Señor. Lo establezco, lo declaro y lo creo. Reviento, rompo, Padre, todo artículo, toda ley que se ha levantado en contra de tus barcos, en contra de tus pueblos, ahora queda desestimada en el nombre de Yeshua. El año y el tiempo del indulto. Viene un indulto de parte del rey para el pueblo. En el nombre de Yeshua, yo lo establezco, lo declaro, lo creo. Reprendo los espíritus antagónicos. Reprendo esos espíritus estúpidos, espíritus que se levantan para poseer la mente de tus pueblos, Padre, para engañarlos, Señor, para poner pensamientos de duda, para poner pensamientos de derrota, para poner pensamientos de temor. Ahora los llevo cautivos a los pies de Cristo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, en el nombre de Yeshua, no hay poder mayor que el tuyo, Señor, porque tú eres el que gobierna sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares y sobre todo lo criado. Y delante de ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua, revierto, maldigo el espíritu de enfermedad, maldigo el espíritu de incredulidad. Y declaro, Padre, que todos tus hijos, tus barcos poderosos, se desatan del puerto y navegan hacia la plataforma y suben sobre la plataforma que los llevará al otro lado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis amados, preciosos y hermosos. Gracias por estar allí. Aquí puedo leer que está Griselda Góngora, Abraham, Teresita, Rosanita, Griselda, John, Jorge, Paniagua, Nilda, Florcita, bendiciones, Florcita. ¿Quién más está por aquí? ¿Quién más está por aquí? A ver, Carmen Delia, bendiciones. Karina, bendiciones. Hija Rabajiro, anda Casaida Mando. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos, bendecidos. El Señor les bendiga rica y abundantemente y que tengan una noche amorosa, preciosa. Una noche donde el Señor les dará sueños y visiones, donde despertarán con revelación. Gracias, gracias, gracias. Muchas, muchas gracias, Jotalosa, Carmen Santo, gracias, gracias, Judy, gracias a todos, gracias, Dios le bendice ricamente, preciosamente, así me decía una hermana, amiga mía, que ya partió. Ella me decía, tú eres la hermana ricamente, la hermana ricamente, porque yo decía, Dios te bendiga rica y abundantemente, eso lo estaba grabado en mi maquinita de mensajes toda la vida. Así que bueno, amados míos, recuerden que mañana a las 6 de la mañana tenemos el clamor con el apóstol John Vivero y el pastor Abraham Sierra. Y a las 7:30, cita divina, ¿ok? Para que sigan recibiendo de parte de Dios lo que Dios tiene para su pueblo. Amén. Así que somos pueblo ungido, pueblo levantado por Dios, reyes y sacerdotes. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Levántate como lo que eres. El barco que Dios tiene preparado para ungir, para llevar, para alimentar, para sanar, para lo que Dios te haya llamado. Levántate, súbete a la plataforma y comienza a trabajar en tu asignación, en tu ministerio. No sueltes, no sueltes. Mantente firme. En el nombre de Yeshua, amén. Danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y
llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos Adora. con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, fuera reiremos sin parar. Entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Aleluya. Bendiciones. Danzaremos, fuera reiremos sin parar. Entonaremos cantos. Todos son bendecidos, ¿ok? Amén. Bendiciones. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar. Entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar. Entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos,
cantaré Baruch Hashem Avinu Melech